Días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Ya sabéis que estamos trabajando lo que es la programación didáctica y vamos a ir desmenuzando la programación por distintos apartados y en cada una de las clases vamos a explicar, comentar y detallar todos los puntos que debe incluir ese apartado y cómo debe ir la información presentada. En la clase de hoy nos vamos a centrar en el apartado de contenidos. Ya sabéis que las clases se graban y se cuelgan en el campus. Entonces, todos aquellos de vosotros que estáis participando en esta clase, cuando se haya subido al campus, os recomendamos que accedáis al apartado, al bloque de vuestro campus llamado programación, entréis al segundo envío, que es al que corresponde este apartado, y cliquéis la clase grabada como actividad realizada. ¿De acuerdo? Y los que nos estéis viendo en diferido, bueno, pues no os olvidéis luego de marcarla como que también la habéis visionado. Durante la clase vamos a trabajar un PowerPoint que todas las personas que estáis asistiendo os lo podéis descargar en la ventana de documentos. Este PowerPoint es para trabajarlo una vez que haya finalizado la clase. Lo que sí que os pido es que a lo largo de la clase prestéis atención, estéis pendientes de toda la información que se va explicando y todas las cuestiones que nos van proponiendo los compañeros y que vamos resolviendo durante la clase. Y luego posteriormente, ya como trabajo personal, pues ya podéis trabajar lo que es la clase y el PowerPoint que os lo podéis descargar. Los que nos estéis viendo en diferido, pues el PowerPoint lo podéis solicitar a través de la mensajería a las profesoras, como en todas las clases, ¿vale? Bueno, pues aclarado estas cuestiones, vamos a ir viendo todos los puntos y todas las clases que hemos desarrollado anteriormente. Ya sabéis que la programación la tenemos estructurada en diferentes envíos. En primer lugar hicimos unas clases más guión, más generales, que nos ayudaron para crear una clase, para ir creando unas ideas y ir sabiendo qué contenidos y las primeras decisiones que tengo que tomar para comenzar a trabajar la programación, como el curso, la comunidad autónoma a la que me voy a presentar, el tipo de centro. Luego desarrollamos otros apartados que correspondían con el primer envío. Y ahora mismo lo que vamos a hacer con esta clase es concluir todos los apartados que se corresponden con el segundo envío. Recordar que el primer envío ya lo deberíais de haber remitido para su corrección. Ya sabéis que el primer envío pues, puede llevar un tiempo corregirse y además puede que en el primer envío no esté todo correctamente y entonces necesitéis envíos adicionales y por lo tanto pues lleva un tiempo el superarlo. Así que aquellos de vosotros que todavía no lo hayáis remitido a las profesoras, pues no os olvidéis de enviarlo para que cuanto antes tengáis realizado el primer envío, pues podremos pasar al segundo. Eso sí, no os quedéis detenidos mientras estamos esperando lo que es la corrección, ¿vale? Lo que hay que hacer es seguir avanzando con los siguientes apartados, porque una vez que recibáis la corrección y esté superada con un 8 o más, pues entonces ya tenemos que estar preparando nuestro segundo envío. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, después de esta clase, podréis, todos aquellos que habéis superado el primer envío, remitir el segundo, siempre y cuando hayáis seguido las pautas que se han dado en las clases, ¿vale? Y los que enviéis el segundo envío, pues ya comenzar a trabajar los apartados del tercer envío. Siempre hay que estar trabajando y sin olvidarnos, por supuesto, de las otras pruebas, ¿vale? Bueno, pues recordad un poco esta forma de trabajar y esta pauta. Lo que vamos a trabajar ahora son lo que es el punto de contenidos. Lo más importante
que ya os lo hemos venido diciendo a lo largo de otros apartados como el de los objetivos, el de las competencias, es realizar una buena presentación. La introducción que hagas en ese apartado te presenta el punto y da un poco la idea al tribunal de lo que vas a plasmar, de lo que vas a contar. Entonces, es bueno que, igual que en otros apartados hemos definido pues, que era una competencia o que era un objetivo, pues volvamos a hacer lo mismo con los contenidos. Indudablemente, la mejor forma de hacer una buena definición es acudir a la justificación legal. Es decir, yo puedo ir o bien a la normativa nacional o bien a la normativa autonómica y extraer la definición de contenidos para acomodarla aquí al punto de introducción. Este apartado llevará esta presentación y luego se organizará en otros dos puntos, ¿vale? Contenidos de área y contenidos didácticos. Igual que hicimos con los objetivos, que lo organizamos en objetivos de etapa, de área y didácticos, en esta ocasión tenemos que ir directamente a contenidos de área y contenidos didácticos, ¿vale? Pues bien, ahora ya sabemos cómo se va a organizar nuestro apartado de contenidos, con una buena introducción, haciendo mención a la definición que nos pauta la justificación legal y pasando luego a tratar el apartado de contenidos de área y contenidos didácticos. Claro, aquí constantemente estamos hablando de que tenemos que revisar la normativa. Y si os fijáis, cuando hablamos de contenidos, los contenidos no suelen aparecer en lo que son el articulado de la norma, sino que aparecen dentro del anexo. Es decir, cuando nosotros hemos terminado de ver lo que es la normativa, por ejemplo, en este caso os presentamos aquí el ejemplo de Aragón, ¿vale? Pues suelen estar organizadas por tablas y entonces me habla, pues, los currículos de primaria de las distintas materias o bien por cursos en este caso. En Andalucía, por ejemplo, lo hace por ciclos y podemos acudir a lo que es la materia que nos ocupa, al curso en el que nosotros hemos centrado nuestra programación y veremos que hay un apartado que se llama contenidos y que además suele estar organizado a su vez en distintos bloques, ¿vale? Es decir, agrupan los contenidos por similitudes por bloques de contenidos. Puede haber 4 o 5 bloques de contenidos y entonces van indicando cuáles son los contenidos que para matemáticas en este caso y para primer curso pues se deben de trabajar con esos alumnos. Lo mismo me va a pasar si me presento a música, lo mismo me va a pasar si me presento a inglés, ¿vale? Entonces, siempre que vayáis a buscar la normativa de los contenidos, es decir, el currículum, pues tendremos que acudir habitualmente al punto del anexo, ¿vale? Que es donde aparecen los contenidos. Otra cosa distinta es cuando buscábamos los objetivos, que los objetivos muchas veces venían dentro de los propios artículos del currículum. En este caso tenemos que acudir al anexo. Indudablemente, si yo he trabajado los objetivos con la normativa, la orden del 5 de agosto, pues tendré que seguir la misma normativa para los contenidos, ¿vale? No hace falta que lo busquemos en ningún otro sitio. Es decir, ese currículum, esa norma que utilizo como manual de cabecera para mis objetivos, pues también me va a servir para los contenidos. ¿Qué es lo que voy a hacer con los contenidos de área? Los contenidos de área, como hemos visto, pues simplemente es copiarlos. Los podemos copiar respetando su organización, es decir, que si están por bloques, pues los podemos copiar de la misma forma. ¿Cuál es el problema que suele haber? Que suelen ser un listado muy amplio de contenidos y que además solemos tener bastantes problemas de espacio, porque hay veces que pues ya llevamos muchas páginas con explicaciones o porque en la convocatoria me piden un doble espaciado y entonces puedo poner muy poquitas líneas por cada folio. En esos casos, lo que os vamos a recomendar es que o bien hagamos una selección como de unos contenidos más aglutinadores, más generales, o
la opción más aconsejable es simplemente copiar los títulos de los bloques formativos, ¿vale? Entonces, cuando yo haga el apartado de contenidos de área, voy a la norma, al currículum y copio los contenidos de área que me suelen marcar habitualmente en los anexos. ¿Que tengo problemas de espacio? Pues en lugar de hacer esa copia de ese listado largo de contenidos, pues lo que hago es simplemente tomar los bloques formativos en que se organizan esos contenidos, ¿vale? Sí que es bueno que cuando solamente copiéis los bloques formativos, pues que indiquéis con mucha precisión, pues según la orden en el artículo tal o en el anexo 1 indican para la asignatura de matemáticas, para el curso de primero, estos bloques de contenido. Se pueden y entonces de esa manera ya estás precisando y estás indicando al tribunal que sabes exactamente dónde los puedes consultar. No los has copiado, pero los sabes identificar de una forma muy precisa. ¿Vale? En cualquiera de estas situaciones que hagáis, lo importante es sobre todo que quede claro y que el tribunal lo vea con normalidad. Es decir, que no los copiéis ahí y queden ahí como una cosa que no tiene sentido, sino que siempre hagáis una buena explicación de lo he tomado de aquí, está organizado de esta manera. Entonces, por eso decía que la introducción es la presentación y es tan importante el ponerla correctamente para que nos dé les dé al tribunal unas buenas sensaciones para que me puntúen lo más alto posible. ¿Vale? Indudablemente, siempre vamos a tener que acudir a la normativa autonómica, como hemos dicho antes, pero nunca viene mal el que reviséis la normativa nacional para ver si hay algún tipo de diferenciación o si queréis precisar alguna cosita, ¿vale? Pues mi normativa autonómica se acomoda de otra manera a los bloques o hay algún cambio significativo en los contenidos que se pueda hacer alguna apreciación. ¿Vale? Pero indudablemente siempre, como hemos reiterado en todas las clases, tenéis que utilizar siempre la normativa autonómica, a no ser que la autonómica os derive la nacional, ¿vale? Pero la autonómica es la que tenéis que tomar como referente. Bueno, vamos a ver un poquito los comentarios que me habéis puesto. Hay que seguir el guión tal y como podemos variar el orden. Si te refieres al guión del índice, ¿vale? Nosotros os damos un índice muy amplio y prácticamente podríamos asegurar que no falta ningún punto, ¿vale? Porque es un índice elaborado a lo largo de todos estos años de experiencia y revisadas muchísimas convocatorias de muchísimas comunidades, de todas las comunidades autónomas. Entonces, suele ser bastante adecuado y la verdad es que nadie ha tenido ningún problema con este índice. Otra cuestión es que me digas, es que en mi convocatoria me están pidiendo este índice. Bueno, pues entonces respetaremos tu convocatoria. Siempre hay que leerla con cuidado porque en las convocatorias muchas veces os ponen que son los apartados mínimos. Si te ponen los apartados mínimos, significa que lo puedes completar. ¿Cómo puedes completar? Bueno, pues yo cojo el índice de la convocatoria que me sirve como una especie de guión general y cojo el índice que me está marcando las profesoras de Máster D y entonces lo que hago es completar, ver qué apartados son los que carece el índice de la convocatoria y lo completo con el índice que os estamos dando desde aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no es algo inamovible. Los contenidos de área se copian tal cual como ponen en la legislación. Se pueden omitir los que veamos que no se vayan a usar. Yo lo que os recomendaría sería o copio todos o si no me van a caber los menciono a través de la forma de los bloques, ¿vale? Mencionando la organización que hay por bloques. Entonces, de esa manera, en lugar de poner algo incompleto, pues lo único que estoy haciendo es explicarlo cómo se organizan y de dónde los puedo extraer. Al fin y al cabo, lo más importante para el tribunal es revisar la parte didáctica, es decir, tanto objetivos como contenidos didácticos. ¿Por qué? Porque es lo que vosotros vais a redactar. El que vosotros copiéis los objetivos de área o los contenidos de área simplemente es copiar y pegar de la normativa.
tampoco aporta mucho al tribunal de vuestra forma de trabajar. Simplemente es pues saber referenciar de dónde los he extraído. Entonces, para eso pues lo pongo y no hace falta indicarlos y copiarlos de manera textual. ¿Vale? Basándonos en la normativa de la comunidad autónoma a la que nos presentemos o en la estatal, me vuelvo otra vez a reiterar, siempre tenéis que tomar la normativa autonómica. Que vuestra normativa autonómica os dice, según indica el Real Decreto 126, pues entonces en este caso sí que os recomendaría que copiarais lo que pone en la normativa autonómica y luego copiaréis a dónde os está derivando, que sería la nacional. Pero en primer lugar, lo primero que hay que hacer es acudir a la normativa autonómica. ¿Los contenidos didácticos deben coincidir con los objetivos didácticos? A ver, ahora vamos a ver los contenidos didácticos porque es un punto que todavía no hemos tratado, ¿vale? Pero indudablemente en todas las clases os estamos diciendo que todos los apartados están vinculados y relacionados. Esto significa que si en un apartado he puesto, imaginaros, he puesto que en infantil voy a tener un trabajo en el huerto, ¿vale? Porque en el centro se trabaja con una huerta. Bueno, pues entonces tendrá que aparecer a lo largo de mi programación ese trabajo o esa mención a esa forma de trabajar. Si yo soy de educación física y he dicho que pues vamos a acudir una vez al mes a la sala TIC, pues al aula de informática, pues entonces en algún momento aparecerá. Si estas cosas tienen que estar relacionadas y tienen que aparecer, pues indudablemente los objetivos y los contenidos tienen que estar relacionados, porque si no, no tendría sentido ninguna parte del examen. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora en concreto los contenidos didácticos para que nos queden más claritos. ¿Vale? Fijaros, lo que primero que tenemos que tener claro es qué son los contenidos didácticos, ¿vale? Entonces, los contenidos didácticos son los contenidos que yo como docente he seleccionado para mis alumnos, porque mis alumnos vienen en un contexto concreto y porque tienen unas características concretas, ¿vale? Entonces, si me están diciendo que mis alumnos tienen que aprender los sustantivos, yo les enseñaré los sustantivos. Si me están diciendo en la norma que mis alumnos tienen que trabajar la lateralidad en educación física, pues trabajaremos la lateralidad. Que me están diciendo en infantil que tienen que aprender las vocales, pues aprenderán las vocales. Que en inglés me están diciendo que tienen que aprender los saludos, aprenderán los saludos. Pero, indudablemente, los tendré que acomodar siempre a los contenidos que mejor se vayan a ajustar a mis alumnos. ¿Por qué? Porque si hay veces que esos contenidos pues son como muy precisos, los sustantivos son los que hay y punto, pero hay otras ocasiones en que me lo dejan más abierto. Entonces, si me están diciendo que tienen que aprender cuestiones culturales, pues entonces en este caso lo tendremos que ajustar a las cuestiones que los alumnos necesitan y que mis alumnos son los de esas características y de ese contexto. Es decir, si son de las Islas Canarias, pues a lo mejor mis alumnos aprenderán a cantar las canciones típicas de Canarias de las islas, ¿vale? En cambio, si me dice que tiene que aprender cuestiones culturales y resulta que yo soy de Cantabria, pues indudablemente cantarán o les enseñaré otras canciones típicas de esa zona. ¿Vale? Por eso, en esas cuestiones que son más abiertas, los tengo que precisar un poquito más con los rasgos de mis alumnos. Estos contenidos siempre serán conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bien, ¿eso qué significa? El qué, el cómo y la actitud que afrontan con ese qué y con ese cómo. ¿Vale? Esos tres aspectos, la LOE, esos tres nombres, la LOE ya no los contempla, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis metido bien en la mente. Conceptual, procedimental y actitudinal, la LOE ya no lo contempla. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en contenidos con carácter conceptual,
con carácter procedimental y con carácter actitudinal, pero ni los tengo que separar ni los tengo que llamar conceptual, procedimental y actitudinal, porque la LOE ya no entiende esa separación de los contenidos. Entonces, si no me los han hecho en los contenidos de área, pues tampoco lo vamos a hacer en los contenidos didácticos. En ningún caso, ¿vale? Ni en ninguna especialidad, Olga, ni en infantil, ni en educación física, ni en inglés, ni en música, ni en primaria. Demos la materia que demos, no se va a hacer esta estructura, esta separación. Sí que van a tener ese carácter, es decir, obligatoriamente yo tendré que poner contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. De hecho, por ejemplo, en infantil, pues es fundamental que los contenidos sean muy procedimentales porque son muy pequeños y la parte más memorística pues se trabaja de una manera menos significativa que en los cursos más superiores, ¿vale? Entonces, ni la LOE ni la LOMCE contemplan esta separación. Por supuesto, cuando redactemos los contenidos, los tenemos que redactar con un comienzo sustantivado, ¿vale? Ahora veremos ejemplos sobre ello. Es decir, jamás un contenido podrá comenzar con una forma verbal. Estos contenidos son inventados. ¿Qué significa eso? Que son contenidos propios, que no tengo que coger exactamente los contenidos de área y volverlos a repetir, no, porque no tiene sentido, ¿vale? Los tengo, como os he explicado antes, que adaptar a mis alumnos y los tengo que redactar yo. En la misma línea que hacemos tanto los objetivos como las actividades, como los criterios, los estándares. Entonces, igual que hablamos de que teníamos los objetivos didácticos y los tenía que redactar yo, pues los contenidos también los tengo que redactar yo. Y, por supuesto, tiene que haber una correspondencia. Si yo he puesto unos objetivos y uno habla del trabajo con las TIC, pues tendrá que haber un contenido de trabajo con las TIC, ¿vale? Siempre va a haber unos objetivos y contenidos que sean más curriculares y luego habrá unos objetivos que sean más transversales. Bueno, pues igualmente tienen que tener su correspondencia con los contenidos, ¿vale? Entonces, cada objetivo tendrá su correspondiente contenido o un objetivo puede verse dividido en dos contenidos, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, en los objetivos didácticos hayáis puesto que vais a trabajar, pues, operaciones con números enteros. Bueno, pues entonces a lo mejor podéis poner sumas y sumar en uno, la suma en uno y en otro aparece la resta, ¿vale? En dos contenidos para un objetivo. O si, por ejemplo, decís que vamos a trabajar la morfología y resulta que en un objetivo trabajaré los sustantivos y en el otro trabajaré el adjetivo. Bueno, pues entonces puede haber varios contenidos para un mismo objetivo, pero nunca puede quedar ninguno suelto, ¿vale? Nunca puede haber un objetivo que no tenga ningún tipo de contenido relacionado o un contenido que no tenga ningún objetivo al que correlacionarse, ¿vale? Y os vuelvo a insistir, siempre tienen que ser adecuados a la edad y al nivel en el que estamos impartiendo la materia. Por supuesto, si yo estoy hablando con los alumnos de que tienen que trabajar el sustantivo, pues a lo mejor simplemente en primero de primaria es identificar el sustantivo. En cambio, cuando ya estén en cuarto de primaria, pues ya tendrán que decirme una clasificación de los sustantivos, ¿vale? Vuelvo otra vez a recordarlo. Si tenemos problemas de espacio, lo que voy a hacer es los objetivos y los contenidos didácticos los voy a redactar y los voy a incluir porque son mi trabajo. Y los contenidos de área, pues como simplemente es copiarlo de la norma, entonces lo único que haré será pues hacer la referencia a través de la normativa y en qué bloque se organiza, pero no hace falta que los copie. Aquí os pongo algunos de los objetivos, perdón, de los contenidos que se pueden redactar, ¿vale? Hay ocasiones en que los contenidos van a ser muy cortitos y muy precisos. El artículo, vale, perfecto, el artículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya el artículo es que no hay más, no podemos contar nada más. En cambio, lo que no podemos hacer es poner sujeto y predicado. Hombre, en ese caso es mucho más procedimental, es decir, lo que haré será lo diferencio la parte de la oración que corresponde con el sujeto y la parte de la oración que corresponde con el predicado.
La parte de matemáticas. La parte de matemáticas, pues por ejemplo, podemos trabajar las ecuaciones de segundo grado. Ahí tienen que aplicar la fórmula, tienen que hacerlo de la manera correspondiente, ¿vale? Es decir, que hay objetivos, hay contenidos que son como muy puntuales y hay otros pues que le vamos a pedir un análisis sintáctico, un análisis gramatical, ¿vale? Entonces, depende del objetivo y del que haya planteado, pues el contenido podrá ser con más detalle o con menos detalle. Pero sobre todo siempre tendrán que tener un concepto o un carácter, mejor dicho, conceptual, procedimental o actitudinal. ¿Vale? Venga, ahora resolvemos dudas. Disculpad. Bien, a ver, preguntan por aquí. ¿Los contenidos los ponemos todos juntos sin hacer diferenciación? Eso es. Los tenemos que poner, imaginaros que estos fueran del mismo tipología, del mismo curso, pues los tendríamos que poner todos seguidos sin hacer ninguna diferenciación. Luego, cuando hagamos la corrección, ya valoraremos si habéis puesto un equilibrio entre los conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso habría un gran error porque no hay ninguno que sea actitudinal. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlos en cuenta, pero no hay que separarlos. ¿Se puede hacer una tabla poniendo los objetivos didácticos y los contenidos para trabajarlo? Sí, podéis hacer una tabla para hacer una relación de objetivos y contenidos. Os puede servir esa tabla un poco como supervisión vuestra de vuestro trabajo, ¿vale? Para ver que ninguno quede vacío. Pero tenéis que tener en cuenta diferentes factores. Es decir, que ese espacio que os ocupa la tabla no va a ser un problema para luego desarrollar el resto de apartados, que os admiten el trabajo en tablas en la convocatoria y si se diera el caso y os admitieran los anexos, pues yo os recomendaría que lo pusierais en anexos como un complemento a la información de la programación. ¿Vale? En el área de inglés tenemos que traducir el contenido, los contenidos de área. Tenéis que ponerlos textual, ¿vale? Es decir, que si en el currículum os los escriben en inglés, pues entonces, porque la programación también la tenéis que hacer en inglés. Entonces entiendo que lo tenéis con la misma denominación, ¿vale? Yo lo que es la normativa no haría ningún tipo de traducción, es decir, en la lengua que aparezcan, pues lo tenéis que copiar tal cual, ¿vale? ¿Los objetivos de la normativa autonómica los podemos redactar con nuestras palabras? No. Como le he dicho antes a la compañera, la normativa autonómica es un documento oficial. Entonces, si yo estoy copiando algo de una normativa, lo que no puedo hacer es reescribirlo. Tengo que copiarlo tal cual. Tengo que ser muy estricto, muy riguroso con esa norma porque la tengo que respetar. Entonces, yo lo que no puedo hacer es cambiarla o transformarla o adecuarlo. Si yo estoy poniendo que estos son los contenidos de área del decreto pues tengo que copiarlos tal cual, no puedo redactarlos de otra manera, porque entonces no estoy siendo fiel a la información que estoy indicando, que es ese artículo o ese anexo o ese apartado de la normativa, ¿vale? Entonces lo tengo que poner tal cual. Otra cuestión es que a lo mejor si lo queréis hacer más significativo, que es una copia textual, pues entonces ponerlo de tal manera que aparezca en cursiva o que no alteréis mucho el formato, es decir, el formato tenéis que respetar el formato que os indiquen en la convocatoria, es decir, que si os ponen Arial 12 tengo que seguir utilizando Arial 12, no puedo ponerla Arial 10, ¿vale? Pero sí que a lo mejor podemos ponerla en cursiva para hacer un poco llamada la atención de que lo estoy copiando tal cual. Un ejemplo de infantil podría ser las vocales o los colores o tienen que ser más específicos. A ver, los contenidos de la programación son contenidos a largo plazo, ¿vale? Es decir, yo estoy poniendo un contenido que quiero que mis alumnos lo hayan logrado al final del curso. No le estoy diciendo que ese contenido mi alumno lo vaya a lograr el día, hoy es 29 de noviembre. No, es un contenido que mi alumno lo tiene que tener logrado, conseguido y asimilado para
a final de curso. En cambio, los objetivos y contenidos de las unidades sí que son en un plazo vista, sí que son a corto plazo, ¿vale? Entonces, yo puedo decir que mis alumnos de infantil van a trabajar las vocales y estas consonantes mayúsculas para primero de primaria, primero de infantil, ¿vale? Para 3 años y luego en las unidades decir, pues mira, en la unidad 1 voy a trabajar la A, en la unidad 2 voy a trabajar la E, ¿vale? Entonces, siempre van a ser más generales los objetivos y contenidos de la programación que los de las unidades. Cuando nos pongamos a crear las unidades didácticas, ya no es necesario poner los contenidos o hay que especificarlos. Sí, por la explicación que os he dado ahora, ¿vale? Porque son contenidos y objetivos diferentes. Os estoy hablando paralelamente porque es que ya veis que los objetivos y los contenidos van muy de la mano. Entonces, la misma forma de trabajar unos es la de trabajar los otros. ¿De acuerdo? O sea, sobre todo, insistiros, los objetivos y los contenidos didácticos de la programación no son los mismos que los de las unidades, porque esto es un error bastante frecuente. De todos modos, os animo a, dentro del bloque de programación, segundo envío, que es donde estamos ahora, que es con lo que vamos a finalizar nuestro segundo envío, ¿vale? Tenéis una serie de clases grabadas, ¿vale? Aparte de las clases que estamos haciendo para cada apartado, tenéis unas clases, en concreto unas que se llaman cómo redactar objetivos y cómo redactar contenidos. Entonces, esos objetivos y esos contenidos, en esas clases os ponemos muchos ejemplos y os ponemos cómo se redactan y cuantos más ejemplos veáis, pues más fácil veréis y podréis llevar adelante vuestro trabajo, ¿vale? A ver, me indican, digamos que los de la programación son más generales y los de las unidades didácticas más específicos de los que vamos a trabajar en cada unidad. Eso es lo que os he dicho. Pensar, el otro día os puse el ejemplo del puzzle, pues os lo vuelvo a refrescar. Si yo tengo un puzzle, ¿vale? Cada pieza es una unidad didáctica. Si al final coloco todas las piezas del puzzle, me sale el puzzle completo, ya tengo mi programación. Entonces, siguiendo el ejemplo de infantil, cada pieza es una letra que voy a trabajar y al final de la programación los niños sabrán todas las letras mayúsculas, ¿vale? Si, por ejemplo, voy a trabajar las matemáticas, pues imaginaros que los niños tengan que aprender a los números decimales, las potencias y las fracciones. Bueno, pues al final tendrán que aprender los números enteros, los números racionales, los números, ¿vale? A ver, me preguntan otra vez, para inglés los objetivos de etapa y contenidos de área, ¿cómo se copian de la ley? ¿Se mantienen en la misma lengua? Yo os recomendaría que mantuvierais el mismo formato, ¿vale? Porque la ley no tenéis que modificarla, no tenéis que cambiarla, tenéis que respetar lo que pone exactamente en la ley. Si queréis ponerlo en cursiva para dar a entender que lo que estáis poniendo está en... Pero es que si estáis diciendo que lo copiáis de la ley, pues entonces lo tendréis que copiar. Habrá palabras que estén en inglés, pero habrá otras que os estén diciendo pues el aprendizaje o la pronunciación o el listening. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía, no dejéis de visionar las clases que tenéis al final sobre cómo redactar estos contenidos, ¿vale? Ya sabéis que hemos estado trabajando, como os he dicho, los distintos apartados de las unidades del segundo envío. Hemos hecho los distintos apartados correspondientes al primer envío y ahora hemos concluido con los contenidos, pues todos los apartados que se corresponden con el segundo envío. Entonces, llegado a este momento, ¿qué significa? Pues que ya estamos preparados para poder realizar nuestro segundo envío.
Entonces, si podemos, si habéis superado el primer envío con un 8 más, pues entonces desde la portada hasta los contenidos, es decir, no mandéis solo los apartados del segundo envío, porque hemos dicho que está todo relacionado. Entonces, tenemos que hacer envíos sumativos desde la portada hasta el contexto en el primer envío y ahora que corresponde el segundo, desde la portada hasta los contenidos. ¿Vale? Siempre tiene que ser sumativo, tiene que ir todo conjunto para hacer una correcta también corrección. Comenzar modificando las correcciones del primer envío, por favor, es decir, aquellos de vosotros que hayáis recibido el primer envío y que tengáis cositas que revisar, tanto si es con un 8 como si es con un 6, por favor, hacer todas las correcciones. Las correcciones tienen que ser a través de la programación. El documento que remitís tiene que ir especialmente puesto en un Word, en un PDF, pero en un único documento, ¿vale? No nos lo enviéis en dos porque la herramienta nos va a permitir adjuntar dos archivos, ¿vale? No vale poner un archivo para el primer envío, otro archivo para el segundo. No, es un archivo único. Cada envío ya sabéis que lo tenéis que superar con un 8 o más. Entonces, si tenéis un menos de un 8, tenéis que volver a repetir el primero. No podéis remitir el segundo, ¿vale? Otra cuestión importante a tener en cuenta es que tenéis que revisar siempre los criterios de corrección. Es decir, si yo voy a hacer el segundo envío, voy a revisarme cuáles son los criterios de corrección, porque a lo mejor leyendo esos criterios puedo mejorar mi documento y así, pues cuando me hagan las correcciones tendré menos cositas que atender, ¿vale? Las correcciones ya sabéis que en el mismo sitio donde habéis enviado el envío recibiréis las correcciones oportunas, ¿vale? Os asignaremos una nota en esos criterios de corrección y os pondremos unas observaciones explicándoos un poquito lo que tenéis que hacer, ¿vale? Los cambios que serían necesarios realizar en ese documento. Y lo que sí os pediría es que sabed que el mes de diciembre, que va a comenzar ya, pues es un mes que tiene muchas festividades. Entonces, bueno, pues aquí siempre vamos a procurar que haya personas trabajando para hacer las correcciones, pero indudablemente es un periodo de más vacaciones y entonces pues la corrección no se podrá realizar con tanta agilidad, ¿vale? A ver, vamos a resolver ya las últimas dudas. En infantil, los contenidos didácticos hay que separarlos por áreas, como hicimos con los objetivos, pues para que haya una buena correspondencia, yo sí que os recomendaría, porque así de esa manera pues los podréis comparar y los podréis elaborar más fácilmente. Hasta que no tenga la corrección del primer reenvío, no os puedo mandar el segundo. Eso es, ¿vale? Siempre el primer envío tiene que estar ya corregido y superado con un 8 o más para poder hacer el envío segundo, ¿vale? De todas maneras, no significa que no tengáis nada que hacer. Es decir, mientras estáis esperando una corrección, pues lo que tenéis que hacer es ir trabajando esa segunda corrección, ir estudiando temas, ir haciendo casos prácticos. Sigue habiendo clases relacionadas con el temario y con los casos prácticos. Entonces, hay un montón de trabajo para realizar. No significa que estéis ahí paradas esperando una corrección. Vuestros criterios de corrección son los mismos que los de los tribunales. Ya sabéis que hay algunos tribunales que los publican y que se pueden consultar. Entonces, nosotros atendemos a esos criterios de corrección que son publicados y también, indudablemente, atendemos a la experiencia de todos estos años, lo que las programaciones que han obtenido mejores notas, que han seguido unas pautas, pues son esas correcciones las que os hacemos llegar a todos, ¿vale? El mío está con un 6 o algo, pero pone trabajo superado. Bueno, ya estos casos concretos de que lo tienes superado, tal, si tienes dudas, mejor que hables con la profesora, ¿vale? Porque también hay que ver en qué fechas se realizaron esas correcciones, ¿de acuerdo? Como os he dicho, ahora veo que hay muchos comentarios referentes a pues, en la situación que tenéis cada uno con vuestra programación. En general, tenéis que atender a lo que os he dicho. El primer envío tiene que estar ya enviado y si si ha sido corregido y ha sido superado con un 8 o más, entonces podéis hacernos llegar vuestro segundo envío. ¿Que todavía no lo tenéis corregido?
esperamos haciendo otros trabajos. Que lo tengo corregido pero todavía hay muchos errores y tengo que hacer mejoras, pues elaboro esas mejoras y las remito para poder superar ese envío. Es decir, si tú me envías un segundo envío, pero tu primer envío tiene un 6, un 5, un 3, un 7,8, como no es un 8 sobre 10, no será corregido, ¿vale? Entonces, tenerlo claro. Bueno, pues para no retrasarnos mucho más, ¿vale? Recordar, tenéis que trabajar todas las pautas como os hemos indicado, tenéis que visionar las clases relacionadas con este segundo envío y cualquier cosa ya personal, puntual, de vuestros envíos, de que tengo dudas, no sé cómo hacerlo, pues entonces nos hacéis llegar a través de la mensajería y os responderemos. Que os hemos puesto un 8,8, un 8,9 y resulta que aún hay algunas cuestiones que os hemos recomendado cambiar, hombre, pues hacer las modificaciones, porque eso significa que a lo mejor de tener ese 8,9 podéis saltar a tener un 9,5, ¿vale? Cuanto más correcciones hagáis de todas las recomendaciones que os hacemos, se supone que vuestro trabajo mejora en calidad y por lo tanto el día de la oposición obtendréis mejor nota. ¿Vale? Venga, muchas gracias a todos. Pasad buen fin de semana trabajando y nada, ya nos vemos ya a la vuelta de las vacaciones. Ya sabéis que ahora hacemos el parón y trabajamos el segundo envío y volveremos a retomar los distintos apartados ya en enero, ¿vale? Bueno, pero no dejéis de consultar vuestras agendas porque sigue habiendo clases sobre los otros puntos que trata la convocatoria, ¿vale? Casos prácticos, temas. Gracias a todos. Hasta la próxima.